Bienvenido a tu programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, conmigo, la doctora Wanda Pérez. Como siempre, llevando a tu hogar un contenido de salud, y qué mejor que de voz especializada, médicos especializados que pueden llevarte información de creencia especializada, ¿de acuerdo? Y hoy nos acompaña la doctora Ángela Montes de Oca. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Wanda, por la invitación. Para mí es un placer, como siempre, y dirigirme a la sociedad para hablar de medicina y de enfermedades que siempre debemos tomar en cuenta. Y debemos resaltar que la doctora es especialista en cirugía general, pero además con una alta especialidad en cirugía pancreato. Doctora, dígalo usted. Hepato-pancreato biliar. Claro, yo lo practiqué, hepato-pancreato biliar, pero al momento no me salió porque es medio largo. Doctora, esta especialidad quirúrgica se destaca por hacer ¿cuál abordaje? ¿A qué pacientes aborda en esta especialidad? Esta especialidad trata de trabajar en las áreas del hígado, páncreas y vías biliares, específicamente las enfermedades de tipo benignas y de tipo malignas, del hígado, del páncreas y de la vía biliar. De las enfermedades que con frecuencia se destacan en esta área, en estos órganos, ¿cuál le gustaría que por la frecuencia en la que se ve y la falta de conocimiento a nuestra población destacáramos el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la colestasis, del síndrome colestásico, que no es más que un conjunto de signos y síntomas que se producen en el hígado, en las vías biliares y en la vesícula biliar. Entonces, este tipo de síndrome, como bien también llamamos, puede ser extrahepático e intrahepático. Cuando es intrahepático, envuelve la parte funcional del hígado, en donde vamos a ver un aumento de la bilirrubina por un fallo, ya sea viral, ya sea por hepatitis, la misma colestasis a nivel intrahepática en las vías biliares, y extrahepática por obstrucciones mecánicas, que pueden ser cálculos, tumores, etcétera. Y es interesante, doctora, porque usted y yo hablábamos al principio de nuestra conversación y fuera de cámara, de que muchas veces es frecuente que la población general asuma que todo el que tiene la esclera o en el color en los ojos amarillo o la piel amarilla tiene una hepatitis. Entonces se queda por fuera muchos de los diagnósticos principales, yo creo que por no acudir a tiempo. Así es, muchas veces el paciente lo maneja de manera clínica y es bien que lo hagan de manera clínica. El tema es que se pierde un poco de tiempo porque, bueno, tengo hepatitis, van al gastro. En ese proceso de diagnóstico, o vamos a decir, se pierde un poquito de tiempo porque el paciente está como desorientado en ese sentido y muchas veces no tiene síntomas, porque ese es el detalle, el paciente se pone amarillo, puede también tener algún tipo de anomalía o discrasia sanguínea, como son algunos tipos de patologías anémicas que también pueden producir afección hemolíticas, etcétera. Pero en la mayoría de los casos, lo que normalmente vemos en los hospitales son de tipo obstructivo, que puede ser benigno, pero muchas veces en un gran porcentaje encontramos temas malignos, que es importante aclarar que en caso de que usted presenta un tipo de signo de esa magnitud, debe acudir inmediatamente al médico. En el caso, doctora, de estas patologías benignas que se relacionan mucho con los famosos cálculos biliares, por ejemplo, entre otras, el manejo suele ser muy diferente en relación a las que son, por ejemplo, tumoral. Explíquenos un poquito de esto. Sí, por ejemplo, cuando hay una afección a nivel de las vías biliares, vamos a decir en el colédoco, o por una misma patología a nivel de la vesícula, que normalmente cuando tenemos piedra en la vesícula, lo correcto y lo idóneo es que el paciente se estirpe la vesícula. ¿Por qué? Por la simple razón de que esos cálculos que están a nivel de la vesícula pueden viajar por la vía biliar, producir una obstrucción mecánica, como acabamos de mencionar, a nivel del colédoco, pero también puede producir una obstrucción a nivel del conducto pancreático, que eso ya es más grave porque el paciente puede desarrollar una pancreatitis.
y eso puede producirle la muerte. Una pancreatitis no puede aumentar su patología y ser de tipo necrótica, porque solamente no es el hecho de que obstruya y produzca la inflamación, es que eso siga progresando y pueda producir mayores complicaciones al paciente. Entonces, volviendo a la pregunta, esos casos que no son tan graves y no hay una pancreatitis, se pueden extirpar esos cálculos si son pequeños a nivel de endoscópico, por una CEPRE, lo que le decimos con la angiografía retrógrada endoscópica. El paciente, como una endoscopía convencional, de manera ambulatoria, tiene su riesgo, pero en buenas manos, en manos expertas, como tenemos una red de colegas que trabajan en esa área, pues el paciente tiene menores complicaciones. Entonces, esos cálculos se pueden extraer a nivel, endoscópico por unos equipos complejos y pequeños que ayudan a extraer, y el paciente se puede retirar a su casa sin mayores complicaciones. Y la amarillez del cuerpo también desaparece con esa extracción. Y me alegra muchísimo, doctora, que usted no haga referencia a esta parte del tema, porque es sabido y conocemos muchas personas que pasan mucho tiempo con cálculos biliares sin poder entender lo complejo que puede llegar a ser una complicación en el caso de, como usted dice, de que estas viajen a un lugar donde obstruyan y dañen un órgano tan importante como el páncreas. Y en este sentido, doctora, de las enfermedades, digamos, inflamatorias del páncreas más frecuentes que usted tiene la oportunidad de ver en la consulta, cuéntenos un poquito de eso. A nivel pancreático, la parte clínica casi no me llega, esos casos inflamatorios benignos, no llegan ya cuando hay tumoraciones, por ejemplo, secundario a un cálculo que haya obstruido, que produzca una dilatación quística o un aumento del parénquima pancreático, y también nos ha llegado casos por uso y abuso de alcohol, que el paciente puede hacer también un pseudoquiste pancreático, que esto también, aunque es benigno, puede darle bastantes molestias al paciente y producirle la muerte de no tratarse a tiempo, porque empieza con una sintomatología muy bizarra, que el paciente empieza a perder peso, no puede comer, porque ese quiste puede crecer tanto como 27 hasta, 30 centímetros de no tratarse a tiempo, aunque aquí en Dominicana no es tan frecuente ese tipo de patología. Es más frecuente en los países de América del Sur, Centroamérica, México, esos países endémicos, Chile, que tienen una alimentación diferente a nosotros, tienen un poquito más de prevalencia en esas patologías, y también por el uso de alcohol. ¿Qué le puedo decir? Esos casos de los que no hemos recibido han sido, gracias a Dios, resueltos satisfactoriamente. Qué bueno. Pero nos dan a veces nuestro agua a beber, porque cuando tú lo extirpas, ese paciente ese conducto en ocasiones puede quedar produciendo a nivel de la cavidad y producir molestias mayores. Por eso es importante evitar ese tipo de pacientes diabéticos que ya están diagnosticados con diabetes. A veces, muchas veces, es mejor tú extirpar la vesícula de manera profiláctica, porque el paciente no manifiesta síntomas. El paciente diabético, aparte de que va afectando la parte neurológica, a nivel gástrica, tienen muchas sintomatologías, gastroparesia, a nivel de la vesícula se pierden funciones importantes que evitan que el paciente manifieste síntomas de dolor que pudieran alertar a la familia o que lo dirijan al médico. Y en ese sentido, doctora, sí hemos visto de manera tradicional que muchas de las enfermedades hepato-pancreático-biliares suelen ser de un inicio o de un diagnóstico tardío porque los síntomas son muy leves o porque no se presentan síntomas. ¿Cómo puede un síntoma, digamos, llamémoslo como un síntoma mínimo, alertarme de que en mi organismo puede haber una enfermedad hepato-pancreático-biliar y que necesite la búsqueda de ayuda médica? Esos síntomas
a veces empiezan de manera que a veces el paciente dice, bueno, yo siempre sentía que el estómago se me distendía, que como y no me cae bien, que no digiero bien los alimentos. A veces la gente dice, ay, eso es como una penita, doctora, yo siempre sentí esa penita, pero me bebía una pastilla y me mejoraba. A veces van al gastro, le hacen estudios endoscópicos, muchas veces no se ve por ahí. Claro. Hasta que ya tienen una magnitud, o sea, el problema está ya grave, o a menos que uno, por ejemplo, el paciente vaya dirigido a un área especializada de cirugía y piensen, porque a veces lo que no se piensa no se busca y no se diagnostica, y eso es lo que pasa. Pero esos síntomas son así como, por eso yo digo difuso, bizarro, porque el paciente es a nivel de la digestión que empieza a manifestar los principales síntomas pancreáticos. Cuando el paciente, las enzimas empiezan a estar disfuncionales, pues el paciente inmediatamente no digiere bien, cuando tú observas a nivel de tus heces, por ejemplo, cambios a nivel de la contextura que flotan, que cambian el color, que tú ves grasa, ya ahí tú tienes un dato, porque a la gente no le gusta mucho ver claro. las heces, pero hay que observar, porque en tu patrón evacuatorio, cuando hay una alteración de esa parte, también tú tienes una forma de tú decir, oh, pero mira, hay algo que no es normal aquí. Y eso es importante, aunque a uno no le gusta estarse explorando, yo creo que ya hay muchas cosas que sí, que como usted lo dice, hay que vigilar. Lo hacemos de manera frecuente las mujeres y deberían hacerlo los hombres con la exploración, por ejemplo, de mama, por las múltiples campañas que se hacen cada año. Entonces, sí, yo creo que no es de tanto desagrado hacer una observación antes de bajar la cadena. Exacto. Y ver el patrón evacuatorio en que se ha modificado. En relación, doctora, al diagnóstico temprano de estas enfermedades, los tratamientos suelen ser siempre quirúrgicos. ¿Qué tan exitosos pueden ser? Cuénteme un poquito de ello. Me gustó mucho que me hablara del abordaje. La gente le tiene mucho miedo a las incisiones grandes, a que le abran la barriga. Sí. Entonces cuénteme de esa nueva tecnología que usted se ha entrenado de hecho para ello. Bueno, la cirugía mínimamente invasiva, ya ahora mismo todo se hace por mínima invasión. O sea, ya no es necesario, bueno, evidentemente en patologías que lo ameriten, claro. Porque en una tumoración grande ya ahí sale de la mínima invasión. Entonces, siempre y cuando el paciente a tiempo, si manifiesta síntomas, acuda a su doctor, y principalmente al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo encuentre alguna patología que puede estar relacionada a cirugía, es eminentemente quirúrgico. Como lo acabo de mencionar, las vesículas ya de tipo con litiasis o inflamación, que el paciente tenga cuadros recurrentes en un año o en varias ocasiones, que ya haya una intolerancia a los lácteos importante. Si el tratamiento clínico no ayuda, ya el procedimiento es cirugía. Y sí, en la mayoría de los casos es exitoso, el paciente mejora su cuadro inmediatamente. Muchas veces los pacientes me dicen, doctora, pero ya yo no tengo el dolor. Sí es importante la combinación cirujano-gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente va solo con el tema de la vesícula, pero tiene una gastritis también. Entonces, si no tratamos la gastritis y operamos solo la vesícula, tú lo vas a operar, el paciente va a seguir con el mismo dolor y va a decir, doctora, pero usted me operó y el dolor no se me ha quitado. Entonces, esa es la dupla, como dicen, o sea, la combinación clínica, quirúrgico. Ya en el caso de la vesícula, en las patologías ya de tipo hepática, pancreáticas, todo va a depender del tipo de patología que esté manifestando el paciente, o sea, de afección. Si es simplemente un calculito que está bloqueando el conducto, pues con un CEPRE eso se puede extraer. O muchas veces de manera, el paciente espontáneo puede expulsarlo a través del intestino en ocasiones. Y manejo clínico, tratamiento antiinflamatorio, antibioterapia, hidratación, etcétera. Todo depende del cuadro del paciente. Y ya en las tumoraciones, sí, ahí no entra el tema de la mínima invasión, porque indistintivamente de que el paciente tenga una tumoración benigna, que no nos gusta mucho a los cirujanos biopsiar. Normalmente dice, yo tengo una anécdota de mi maestro en México, que él dice
que lo que está quieto se deja quieto. O sea, cuando estamos envueltos en una parte que puede haber una tumoración que no sabemos de qué tipo, lo ideal es planear el procedimiento y extirparlo completamente. Si ya tenemos la certeza de que es algo que pudiera ser maligno. Si no tenemos la certeza, bueno, hay estudios que podemos hacer mínimamente invasivos, como el ultrasonido endoscópico. Todavía lamentablemente no tenemos este tipo de tratamiento, estudio diagnóstico de manera cubiertas por las ARS, pero se está trabajando para eso. Claro, pero yo creo que cuando tenemos situaciones de salud hacemos el esfuerzo siempre que vamos a querer que la cobertura sea máxima y que los seguros desde planes básicos pudieran cubrir la salud por completo, pero sabemos que la tecnología es muy costosa y que muchas veces, y hemos crecido mucho tecnológicamente desde el punto de vista de la salud en República Dominicana, entonces hemos crecido con esa tecnología porque nos hemos formado muchas veces fuera y a veces traemos esos equipos altamente costosos y aún no están dentro de los planes, pero creo que es importante que cada uno de nosotros busque, indague y se haga los estudios pertinentes para saber realmente de qué se trata y poderlo solucionar. En el caso, doctora, de las cirugías de vesícula, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de esta cirugía? Por ejemplo, frecuente, pudiéramos decir que no tan frecuente, pero sí pasa que la vesícula no pueda extirparse completamente y que nosotros los cirujanos patobiliares recomendamos en presencia de un tipo de colecistectomía, voy a decir el término, o extirpación de la vesícula, ya sea laparoscópica o abierta, lo ideal es, en caso de que sea una patología que sea difícil, una colecistitis crónica, que pueda haber impactación de cálculo, o sea, el cístico corto, que tú no puedas identificar la vía biliar, lo ideal es o tú no hacer nada o tú llamar a un especialista en cirugía hepatopancreatobiliar. ¿Por qué? Porque aunque aquí en este país no es tan frecuente, ya hemos tenido casos de lesión o disrupción de la vía biliar. ¿Qué pasa con ese tipo de patología? Cuando ya ocurre una disrupción en la vía biliar, el paciente puede tener muchísimas complicaciones que pueden llevarle a la muerte y sobre todo una cascada de complicaciones como es el síndrome entérico obstructivo por la lesión o por ya sea la desconexión de la vía biliar y sobre todo porque esa hiperbilirrubinemia constante puede producirte una cirrosis biliar, que equivale ya cuando el hígado está cirrótico, es un órgano que ya está disfuncional. Entonces, son patologías que pueden llevar traste a, ¿qué te digo?, a manejo de tipo involucrar el trasplante y ese tipo de cosas que aquí, ya como todos sabemos, el trasplante es algo que es grandes ligas, como decimos. O sea, tú hablar de trasplante hepático no, en una cosa que se pudo evitar, en algo que si se hubiese realizado un adecuado intervención, vamos a decir, a veces el cirujano quiere siempre resolver todo y a veces hay que saber cuándo tú no hacer nada. Entonces, no está mal si tú cortas la vesícula parcialmente y no la extirpas completa. Y tú dices, bueno, yo hasta aquí llegué, le dejas un drenaje y el paciente no se va a complicar. Yo he visto casos así que me han llegado de colegas y yo agradezco que el colega tenga la confianza de decirme, mira Ángela, hice esto acá, pero no me sentí con confianza y eso yo lo veo como hasta te engrandece como profesional. Claro. Cuando tú tienes la humildad de decir, mira, yo no puedo, voy a dejarlo acá, hice esto, y el paciente se beneficia de salir vivo y sin mayores complicaciones. Entonces, en esos casos que pudieran evitar las disrupciones biliares por una colecistitis o tratar de extirpar la vesícula en casos crónicos que pudiera haber riesgo de tú no ver la vía biliar. Bueno, para el paciente, doctora, los cuidados principales postoperatorio después de una cirugía de vesícula.
¿Qué involucran en el caso de una cirugía mínimamente invasiva y en el caso de que sea abierta? Ambas tienen el mismo cuidado. La única diferencia de la con incisión, que es la abierta, la única diferencia es que el paciente no debe levantar cosas pesadas, aparte de la dieta, baja en lácteos, grasas, y que va a tener una incisión que va a limitar el movimiento y puede respirar menos, con menos facilidad por el temor a que le duela la incisión, es que pueda desarrollar algún tipo de afección respiratoria, vamos a decir una atelectasia, que el pulmón se colapse. Esa es una, pero eso en caso ya de que el paciente no deambule inmediatamente, que el paciente sea muy, como decimos nosotros, ñoñito, que no quiera cooperar, claro, poco cooperador. Exactamente. Pero la mayoría de los pacientes al día siguiente están excelentes. O sea, el paciente con una cirugía mínima invasiva, el paciente al día siguiente, claro, con buena analgesia, buen manejo transquirúrgico y anestésico, un paciente que se manejó adecuadamente, que se hidrató, el paciente se puede ir a las 24 horas. Excelente. En los casos muy agudos, muy crónicos, a veces el paciente cuando llega por emergencia, que llega ya con un cuadro agudo inflamatorio, pues esos que no son electivos, que vienen por su propio pie, como decimos nosotros, pues sí, el manejo es un poquito más dirigido a que el paciente se trate analgésicamente y antibioterápicamente un tiempito más prolongado que un paciente que vaya de manera electiva. Pero luego, fuera de esto, los pacientes tienen una recuperación óptima. El paciente, incluso con mínima invasión a la semana o a las 2 semanas, muchas veces el paciente me dice, doctora, ya quítame esa licencia, que yo quiero reintegrarme el trabajo. No quieren durar los 15 días, los 21 días. Me dicen, doctora, yo me siento bien. Excelente. Y desde el punto de vista de la dieta, doctora, ¿esta dieta es permanente? ¿Por cuánto tiempo debe el paciente, después de una cirugía extirpación de vesícula? De extirpación es que no quiero decir el término científico para que el público lo entienda. Claro. Sí. Después de una cirugía de vesícula, ¿cuánto tiempo el paciente tiene que tener estas limitaciones en la dieta? ¿Esto es permanente? No es permanente, solamente son las primeras semanas. Uno les recomienda no comer cosas fritas, no comer lácteos, pero solamente los primeros 15 días. Ya luego, dependiendo, claro, del tema gástrico que mencioné, si el paciente no tiene algún tema de gastritis agregado también, ya después de esa fecha el paciente más puede ir integrando alimentos, por ejemplo, queso crema, poco a poco ir integrando. Yo le digo, mira, imagínate que tú eres un bebé, no puedes ir comiendo todo como que no estás operado. Y el paciente lo entiende y le va muy bien. Qué bueno. Yo sé que uno de los temores muchas veces hay los pacientes para hacerse la cirugía. Uno de ellos, porque habíamos dicho que la cirugía abierta, que la gente le tiene mucho miedo a tener grandes heridas. El otro también es en relación a la dieta, que tienen el mito, porque lo han escuchado por un vecino, por un amigo, de la dieta. No, es que después que te quitan la vesícula, ya tú no puedes comer tal cosa, ya tú no puedes... Entonces yo sé que esos temores también están presentes. La recomendación, doctora, a estos pacientes que tienen diagnosticada ya a través de una sonografía, a través de su gastro o de la medicina primaria, que se está haciendo mucho en nuestro país, que tienen un diagnóstico de piedra, para que me entienda la gente, piedra en la vesícula o cálculo en la vesícula o inflamación de ella. La recomendación para evitar complicaciones, por favor. La recomendación es, inmediatamente ya tiene un diagnóstico, realizarse un chequeo, ya sea por gastroenterología o por cirugía. ¿Por qué? Porque esos cálculos no se destruyen solo, como me dicen, doctora, mire, yo me puedo beber tal cosa. No se destruyen solo. Hemos visto casos de pacientes que han inventado y han bebido aceite de oliva. Señores, eso es grave. El paciente se puede morir con una complicación si hace una colangitis o una obstrucción grave a nivel de la viabilidad. No es una broma. Hay gente que se pone a ir a médico naturista. No te opero. O sea, no, señores. La medicina, así como ha evolucionado para bien, y sabemos que evidentemente esto... No todo el mundo tiene la verdad absoluta. Claro. Y la idea es siempre el médico lo que quiere es ofrecerle al paciente los tratamientos para su beneficio, para su mejoría. Nunca en ningún sentido de los casos para producirle daño. Entonces,
Inmediatamente usted tenga un diagnóstico tanto de inflamación de la vesícula como de cálculos en la vesícula, lo ideal es extirpación. Ese es el tratamiento. Aunque le duela, aunque duele escucharlo, lo ideal es la extirpación. Yo sé que es como ir atrás, pero sé que mucha gente le interesa saber cómo puedo prevenir estas inflamaciones, estas enfermedades de estos órganos principalmente, páncreas, hígado, vesícula, vías biliares. ¿Cómo puedo prevenir estas inflamaciones y la formación de estos cálculos? Es un poco difícil evitarlo, pero tomando una dieta adecuada, porque señores, yo sé que vivimos en un país tropical, que nos gustan mucho las frituras y ese tipo de cosas, pero en los excesos es que está el problema. Cuando nos excedemos en algunos alimentos, es que pueden producirse este tipo de patología. Aunque el mecanismo, ¿verdad?, por el cual se producen muchas veces esos cálculos es por un descontrol a nivel, o sea, nosotros tenemos a nivel sistémico, vamos a decir, un equilibrio, y cuando ese equilibrio se rompe, pues lamentablemente esos cálculos aparecen. Bueno, hemos estado muy pendientes a toda la información de las enfermedades de páncreas, hígado, vías biliares, que la doctora Ángela Montes de Oca nos está dando. La doctora, debo recordar, es médico cirujano especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del hígado. Ajá, hígado, páncreas y vías biliares. Yo lo quería decir completito, pancreático, hepatobiliar. Hepato, pancreato, biliar. Y ha estado con nosotros ilustrando a nuestra población acerca de estas patologías y su manejo. Doctora, ¿dónde pueden nuestros televidentes acceder a una consulta con usted? Pueden hacerlo llamando o escribiendo al 849-639-8040. Muy bien, ahí doctora, pueden contactarnos. ¿Alguna red social que la gente se está inclinando mucho por buscar a sus médicos a través de las plataformas digitales? Sí, yo tengo un LinkedIn, que es una red profesional, y también tengo Instagram para adecuarnos a los nuevos tiempos y a la nueva juventud, ¿verdad? Porque somos jóvenes. Claro, la nueva juventud. Sí, claro. Doctora DRA, Ángela Montes de Oca, en Instagram también. Muy bien. Esto ha sido Aunque Duela, profesionalmente hablando. Y decimos hasta la próxima. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones.